Muchísimas gracias a todos, buenas tardes por compartir con nosotros este momento que para el GESIT, para el Grupo de Epistemología e Historia de las Imágenes, de las Cartografías y las Imágenes Técnicas, es realmente un encuentro importante. Y bueno, ahora estamos haciendo el episodio cartográfico del mes de mayo y tenemos el honor de estar acompañadas por Constanza Álvarez, que nos va a presentar un trabajo súper interesante de su investigación. Así que les doy la bienvenida a todos, a los que están ahora presencialmente con nosotros, los que nos están acompañando online, en vivo y en directo, y a todos los que van a tener la oportunidad de enterarse de lo que nos va a contar Constanza en diferido. Muchísimas gracias y buenas tardes. Le cedo la palabra a Marina para que presente a Connie mejor. Hola, presento a Constancia. Constanza Álvarez es becaria postdoctoral, doctoral del CONICET. Tiene lugar de trabajo en el Centro de Estudios Socioterritoriales de Identidades y de Ambientes de la Escuela Interdisciplinaria de Altos Estudios Sociales de la UNSAM. Es licenciada en Ciencias Antropológicas en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Actualmente cursa el doctorado de Antropología Social en la UNSAM y la maestría de Políticas Ambientales y Territoriales en la UBA. Bueno, es adscripta de Historia Social de la Ciencia y de la Técnica y pertenece al grupo, bueno, a nuestro grupo, al de Historia y Epistemología de las Cartografías y las Imágenes Técnicas. Así que bueno, hecha esta presentación, Constanza, les comentamos que como siempre la dinámica es: Constanza va a hablar unos 20 minutos, bueno, un poquito más si se pasa, pero la idea es que sea algo corto inicialmente y luego abrimos el diálogo para todos los que quieran participar. Bueno, gracias Constanza por haber aceptado participar acá en el ciclo. Muchas gracias a ustedes, buenas tardes a todos, a todas. Agradezco al GESIT por esta invitación. Voy a partir en primer lugar comentándoles un poco de mi trabajo, de mis intereses, y después voy a compartirles algunas imágenes y reflexiones como de carácter bastante preliminar, utilizando estas primeras reconstrucciones que he ido haciendo y esperando que susciten comentarios, ya que me van a ser muy útiles también para lo que sigue, para poder continuar pensando en el tema. A ver, actualmente trabajo con el concepto de representaciones sociales. Andrea, si podés pasar la filmina, gracias. Trabajo con el concepto de representaciones sociales para pensar la frontera nordeste de Argentina hacia finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Hablo de una frontera nordeste porque me parece un concepto mucho más adecuado, sobre todo porque me interesa dar cuenta como de toda esta complejidad geopolítica, intercultural, biogeográfica, que atraviesa la trayectoria histórica de lo que hoy conocemos como provincia de Misiones. Para realizar esa aproximación, en una primera instancia me centré en 4 documentos escritos que pueden ser categorizados como relatos de viaje. Hablo de documentos que fueron generados por Alejo Peiret, Ramón Lista, Manuel Bernardes, Francisco Mansi en distintas décadas entre 1880 y 1910. Para mí fue sumamente importante en esa instancia eh, analizar los contextos que atraviesan a estos dispositivos, por lo que me pregunto cómo se expresa el discurso en este análisis, qué interacciones se visibilizan, con qué propósitos se generaron estos documentos, quiénes son los destinatarios y cómo van cambiando estos discursos y representaciones a lo largo del tiempo. Desde esa primera instancia, de la cual surgió mi tesis de grado, distinguí varias cuestiones. Fui distinguiendo un contexto internacional determinado, caracterizado por el surgimiento de estados nacionales, capitalismo, nuevas fases del colonialismo, la idea de una modernización de esos estados nacionales a nivel como más nacional. El contexto estaba caracterizado por la consolidación de este imaginario de una nación argentina, lo cual implicó una delimitación temporal y espacial de los límites del Estado, en diálogo estrecho con el campo científico que estaba en conformación y con los círculos intelectuales que
propiciaban o que provenían del sector de la élite nacional. Y a nivel como más local, es un periodo donde se fomentó la colonización hacia la frontera nordeste, especialmente la europea, con el fin de que estos colonos, que se suponían conocedores del trabajo de la tierra, llevaran a Misiones, al territorio nacional de Misiones en conformación, hacia la prosperidad. También fui reconociendo en esa primera aproximación distintos ámbitos de circulación de estos discursos que van generando estos relatos de viaje no solamente están pensados en destinatarios que vienen del campo científico, del campo político, muchas veces estos relatos de viaje y otras producciones eh, fueron encargadas por el Estado, por entidades políticas y científicas que la financiaban, sino que también hay algunos relatos de viaje que apuntan hacia un público más amplio, especialmente hacia los potenciales colonos. Algunos temas se fueron mostrando más relevantes que otros y se les dedicó gran parte de los relatos, y también existieron cambios a lo largo del tiempo en los discursos respecto a determinadas cuestiones que se venían mostrando como prioritarias, entre ellas lo que tiene que ver con la tierra, con el ambiente, con la colonización, entre otras cosas, y con los pueblos indígenas. Entonces sabemos que es un periodo en el cual se aspiraba a constituir una nación sólida, moderna, que se pudiera insertar como en los procesos políticos y económicos mundiales. Es un Estado que aspira a conquistar estas tierras fronterizas, estas tierras incógnitas, inexploradas, que se encontraban en los márgenes y que suponían un problema para la pretensión de homogeneizar los interiores de la Argentina y de esta forma construir la idea de una identidad nacional. Andrea, si me podés pasar la siguiente, Firmina. Este es un mapa que traje de la Mapoteca, de la Biblioteca Nacional. Es de César Augusto Sandro del Vasco, quien en 1881 visitó la frontera nordeste, había intentado colonizar la zona cercana a Corpus, que de acuerdo con relatos de viaje que había analizado, era una zona conflictiva, había una fuerte resistencia indígena en ese sector. A Del Vasco no le fue muy bien, junto con los otros colonos con los que había ido, y publicó, sin embargo, en ese contexto, un informe que se titula La reivindicación del territorio nacional de Misiones. Ese mismo año, en 1881, hacia finales de 1881, se declaró como territorio nacional. Y esta idea de la reivindicación de Misiones es bastante en la línea de lo que se quería plasmar en la época. De hecho, les traigo este pequeño extracto de su informe para dar cuenta sobre todo de cuál era el discurso hegemónico de la época. El Vasco nos dice que la reivindicación de Misiones la exige el decoro de la nación y la inmensa utilidad que resultaría en favor del país entero, abriendo a la inmigración europea este nuevo emporio de riquezas inagotables, y la influencia en favor del crédito nacional que se haría sentir en el exterior una vez que después de nacionalizado se supiera entregado a la colonización agrícola, industrial, hacia el territorio. Confieren al gobierno nacional el derecho de expropiación a título de necesidad pública en todo el más extenso significado de la frase. Las cursivas son del autor. Bueno, a mí en particular en esa primera instancia me interesó revisar representaciones sobre la otredad en estos documentos que desde el viaje imponen una exotización de lo otro, y pienso en la otredad respecto a dos ámbitos. Por un lado, lo hago pensando en la naturaleza, esa noción propia de la modernidad que implica una dicotomía,
lo humano, lo no humano, lo natural, lo cultural, y que engloba toda la biodiversidad de estos territorios, que de acuerdo a los intereses de cada uno de estos autores, puede ser diseccionada, relevada o puede ser homogeneizada. Y sobre todo me interesó el tema de las comunidades indígenas, quienes son traspolados a partir de estas representaciones, de estos discursos, junto con la biodiversidad hacia el ámbito de lo salvaje, lo primitivo y por lo tanto lo no moderno, lo que hay que erradicar, lo que hay que intervenir. Desde esta primera aproximación que hice, me interesa remarcar tres cosas para traerlas a colación en esta oportunidad. Primero, que al revisar distintos tipos de relatos de viaje, entonces se pueden reconocer otros ámbitos de circulación de representaciones. Actualmente varios autores, varios investigadores han trabajado con relatos de exploradores que eran naturalistas y que escriben como toda esta intentan conformar un catastro de recursos susceptibles de ser mercantilizados, además de relevar información sobre los pueblos indígenas que habitaban estos territorios. Y estos relatos naturalistas propiciaron representaciones sobre la selva, sobre el indio, entre comillas, que legitimaban la desigualdad simbólica a partir de la idea de una supuesta desaparición de lo indígena, de su potencial conversión en objeto de estudio y en el caso de la naturaleza, su potencial conversión en mercancía. Sin embargo, si nos ponemos a revisar otros relatos, como los de Manuel Bernardes, como los de Francisco Manzi, que los analicé en mi tesis, el componente indígena va desapareciendo de ese discurso y ya esa desaparición implica algo. Se va centrando en la naturaleza como una canasta de recursos, como diría Eduardo Budinas, por lo tanto también va desapareciendo esta forma indígena de pensar el espacio, este territorio en el que habitan, lo que supone otra forma de legitimar ya no solamente una desigualdad simbólica y material, sino también del orden de lo epistémico, porque se va perdiendo justamente todo este sistema de conocimientos, quedan ocultos, quedan invisibilizados detrás de todas estas representaciones. En segundo lugar, esta colonización plantea una redistribución del territorio, una suerte de división en sectores. Algunos son aptos para los cultivos, otros para la industria forestal, otros pasan a ser concebidos como para la minería, en menor medida la ganadería. Entonces se produce como toda esta distribución simbólica y se van incorporando etiquetas a la biodiversidad en términos de, bueno, esto es útil, esto no es útil, esto es peligroso, esto se puede transformar. Y también se van introduciendo en la época especies para aprovechar el suelo, el suelo como recurso. Y acá entran en juego imaginarios sobre los territorios de frontera que son comunes. Por ejemplo, se pensó a la frontera como un ámbito inhóspito y peligroso, con una naturaleza como contra las personas. También se pensó a las fronteras como un lugar vacío, desértico. También se pensó como lugares donde habían interacciones y estas interacciones solían suscitar tensiones. No olvidemos que hablamos de un territorio muy disputado que estuvo en constante conflicto desde la época colonial. Y por lo tanto, estos sitios también fueron pensados desde la perspectiva del control, de la administración. Este territorio hay que manejarlo totalmente. El Estado tiene que meter mano acá y asegurarse de que este territorio sea administrado de forma adecuada y de que se exalten, digamos, como todas estas potencialidades que tiene. Eh, Andrea, ¿me puedes pasar la siguiente filmina? Muchas gracias. Bueno, este es el mapa del Bajo que les estaba mostrando, acá lo recorté un poco para que se visibilice mejor algo que a mí me parece sumamente interesante y que tiene que ver con esta cuestión de la distribución simbólica del territorio. ¿Por qué?
porque en letras grandes, esta vendría siendo la parte norte de la actual provincia de Misiones y saliendo un poco como de los límites actualmente definidos por la nación argentina y brasileña, ¿sí? Dice tierras inexploradas en letras grandes. Y aunque no estoy segura de si van a poder ver, pero hay distintos puntos en el mapa donde va distinguiendo yerbales, entre paréntesis, pinares, yerbales, y va marcando, digamos, como todos estos sectores que son susceptibles de ser utilizados para determinadas industrias. La tercera cuestión, y más importante para esta ocasión, que me interesa remarcar, tiene que ver con que en todas estas exploraciones se produjeron también dispositivos visuales que acompañan, en primera instancia, a los relatos escritos. Sin embargo, y es sobre esto, sobre lo que quiero ir reflexionando en esta oportunidad, estas imágenes también inscriben representaciones, no son una forma de ilustrar miméticamente la realidad, sino que también van mostrando intereses, ideologías de quienes las produjeron, ya sea por el tamaño de la imagen, el lugar que ocupa en el relato de viaje, la cantidad de fotografías que se ponen sobre el mismo tema, las leyendas. Estos dispositivos construyen entonces un relato también sobre la frontera nordeste que fomenta representaciones, visiones, como un lugar deshabitado, como un lugar con abundancia de recursos, un lugar donde viven poblaciones que en esa época se concebían como salvajes, un lugar que se está modernizando, y esto funciona especialmente como una especie de propaganda para incentivar la modernización, entre otras cosas. Ahora les voy a ir presentando algunas imágenes extraídas de estos relatos de viaje que analicé para mi tesis y algunas otras que he ido revisando y que me interesa traer a colación como para ir suscitando reflexiones, comentarios posteriormente. Andrea, ¿me pasas la siguiente filmina? Parto con mapas. Estos dos mapas son del Territorio Nacional de Misiones, producidos por Lista, el de la parte superior de la diapositiva, aparece en 1883, y la de la parte derecha es de Manuel Bernardi, publicado en 1901. Estos son mapas que, considerando todo este contexto que estuve analizando, me dan cuenta como de un intento de incorporación de esta frontera nordeste al resto del territorio argentino, focalizando en estas vías que conectan el centro moderno, en el caso de Bernardes, la capital, el centro moderno civilizado, con la periferia, que serían estas tierras inexploradas, que están todavía en vías de ser anexadas a la nación. En el caso de Lista, él parte desde Posadas, en la parte izquierda superior, debido a que hacia la década de 1880 el recorrido desde Corrientes, y por lo tanto desde el sector más moderno, entre comillas, para la época en la frontera nordeste, estaba siendo limitado por ciertas características que tenía el río Paraná en la zona de Ituzaingó, la existencia de los saltos de Apipé. El río Paraná aparece como un recurso para el transporte a lo largo de estos relatos, y también esto se va representando a partir de fotografías, especialmente en el caso de Manuel Bernardes, que ofrece una cantidad bastante amplia de fotografías de los vapores de la época, cómo son por dentro, los vapores en el río también. Desde la perspectiva de viajeros, como Peiret, Lista y Bernardes, que son con los que estuve trabajando, el río Paraná debe convertirse en un río civilizado, un río sin botes indígenas, en el que circulen embarcaciones de tecnología moderna, que logren sortear
todos los obstáculos que suponían estos sectores del río, como los saltos de la Pipé. Se reflexiona entonces constantemente cómo ir domesticando al río, y uno de los trabajos que sale hacia finales del siglo XX, del siglo XIX, digo, que es como muy emblemático en este aspecto, es el informe que realiza Hunter Davidson respecto a cómo mejorar las condiciones de navegabilidad del río Paraná. Siguiente filmina, por favor. Muchas gracias. Esta imagen vendría siendo, desde lo que fui rescatando en estos documentos, la imagen de un río primitivo, entre comillas. En la fotografía se transmite esta idea de la inmensidad, de la soledad, de la falta de modernización. Se reproduce el imaginario de una frontera como lugar desierto, desolado, inhóspito, sin civilización. Justamente el hecho de que las únicas dos personas que aparecen en esta fotografía no se les logra distinguir, y lo que predomina es la imagen inmensa de un paisaje solitario, enorme, suscita justamente también esta idea de que el Estado debe estar presente ahí, de que hay tierras para colonizar, que hay tierras disponibles, que entre comillas no serían de nadie, que por lo tanto pueden ser manejadas por el Estado. La leyenda que acompaña esta fotografía es: en el Alto Paraná, Guaybiroba, cavada en el tronco de un árbol, cazadores de antas con sus perros de monte. Siguiente filmina, por favor. Gracias. Bueno, las imágenes sobre la naturaleza son sumamente frecuentes, a diferencia de las imágenes que pude ir encontrando en estos relatos de viaje, exclusivamente, respecto a las sociedades indígenas. Uno de los temas más frecuentes es justamente este de las cataratas del Iguazú, que son pensadas como recursos para el turismo internacional, pero también como parte de una idea de soberanía nacional. Primero, se les dedica mucho espacio dentro de los documentos que fui trabajando. A la izquierda tenemos la portada del relato de viaje de Manuel Bernardes, que ya parte con las cataratas del Iguazú. Y a lo largo de su relato va incorporando más fotografías y va mostrando constantemente la belleza, la magnificencia, la grandiosidad de las cataratas del Iguazú. La otra imagen que tenemos en esta diapositiva es con la cual concluye su relato de viaje Francisco Mansi, que también trata como de representar un paisaje de gran extensión, de gran belleza. Dentro de los discursos que más resaltan respecto a este tema de las cataratas del Iguazú es el tema de que se resalta su argentinidad, o sea, van planteando las cataratas del Iguazú son las más grandes de todo el planeta, las más grandiosas, las más bellas, y lo más importante es que son argentinas. Siguiente diapositiva, por favor. Después tenemos imágenes que tienen que ver, fotografías que tienen que ver con los recursos más destacados por estos exploradores de la frontera nordeste. Tenemos por un lado, acá les traigo dos imágenes, tenemos por un lado los bosques de pinares. Esta es una fotografía de Manuel Bernardes, que ya desde la leyenda nos va planteando hacia dónde quiere o cómo quiere que visualicemos esta fotografía. Nos dice riquezas misioneras. La otra fotografía es de Germán Burmeister y nos muestra una planta de yerba mate.
Estos son dos recursos que constantemente van apareciendo cuando uno lee los documentos escritos, los relatos de viaje, que son resaltados y que se les dedican muchas hojas dentro del relato de viaje, al análisis de sus características, de su potencial para el mercado, cómo ir mejorando las condiciones para explotación de los bosques de pinares y también de la yerba mate, en qué grado está esa explotación, y se va sugiriendo la necesidad de que el Estado también medie en esta explotación y fomente estas actividades productivas. Siguiente diapositiva. Después tenemos algunas fotografías, en este caso les traigo esta, que me parece como más ilustrativa, porque a mí me iba pasando que me preguntaba, y bueno, ¿qué pasa con el resto de la biodiversidad si tenemos un territorio que biogeográficamente es muy rico, que a nivel de biodiversidad es muy rico, y lo que se va analizando a medida que se va leyendo y que se van viendo las fotografías y se trata como de ir reconociendo, es un discurso que tiene que ver más como con una selva enmarañada, impenetrable, peligrosa, salvaje, una entidad a veces que llega a ser como homogénea, es la selva toda enmarañada, toda llena de bichos, de plantas, sin mayor distinción. Y si bien es un periodo donde se trata de relevar especies, de generar listados de especies para poder ir definiendo qué es útil y qué no es útil, todas aquellas especies que quizás no tienen una funcionalidad para el mercado directa, van quedando relegadas, digamos, como en esta entidad de la selva. Esta es una imagen una fotografía que a mi parecer condensa bastante la idea porque uno la ve y dice, bueno, esto es algo que no se puede penetrar, esto es algo desordenado, enmarañado. Es de Manuel Bernardes también, y en su leyenda le da como esta connotación exótica además, visiones pintorescas, instantánea de la selva. La idea de la homogeneidad es algo que también se reproduce para pensar en los pueblos indígenas. Todos los indios son iguales desde la perspectiva de la época, no hay distinción de parcialidades, salvo en quienes realmente intentan relevar información sobre ellos, como en el caso de Ramón Lista, uno de los documentos de viaje que estuve analizando. En algunos casos, las menciones a los grupos indígenas son tan escasas que, tal como han señalado algunos investigadores que estudian a los pueblos guaraníes, se reproduce el imaginario de un vacío poblacional, de una extinción que legitimaría o que legitimó la apropiación de sus territorios. Esta fórmula de borrado de lo indígena va de la mano también con una fórmula de banalización, de trivialización, porque cuando los indios son representados en términos etnocentristas, exotizándolos, volviendo a los objetos de estudio. Siguiente filmina, por favor. Y en este caso les traigo una fotografía de Juan Bautista Ambrosetti. Él nos presenta una imagen de los caiguá. El término caiguá es un término complejo justamente porque actualmente está el consenso de que estaría englobando por lo menos a tres parcialidades guaraníes diferentes que hoy habitan el territorio de Misiones. Entonces, como que no hay mucha, Caiwá no sería un concepto que alude a un grupo homogéneo, sino que está reflejando desde ya, o está englobando desde ya, mucha heterogeneidad englobada en un solo concepto. Esta imagen es bastante
particular porque nos muestra a estas personas, a este grupo de personas, están todos de pie, con los brazos, las manos como cruzadas, como tratando de cubrirse, dando a entender cierta incomodidad, cierta vergüenza tal vez. Uno ve esta imagen y asume o puede percibir que tal vez están posando obligados, que tal vez, como digo, están incómodos. De esta forma, esta es una fotografía que nos permite ver cómo los grupos indígenas de la frontera nordeste van deviniendo en objeto de estudio, de intervención, de observación. Siguiente filmina, por favor. Y este mismo autor nos muestra después, en su trabajo sobre el pueblo Kaiwa, dibujos. Pone a partir de dibujos cómo los somete a cierta experimentación, les pide dibújenme esto, dibújenme este cierto objeto, para después usar eso como una forma de mostrar cuáles son sus capacidades cognitivas. Y hay más dibujos como este dentro de su trabajo, de su relato de viaje. Incluso Ambrosetti lo somete a escribir para poder analizar su letra, entrando entonces en estas discusiones que eran tan propias de la ciencia antropológica del momento sobre el grado de intelectualidad que tendrían estos grupos. Siguiente filmina, por favor. El tema de las representaciones en el campo artístico es algo que yo no he analizado con calma aún. Sin embargo, les quise traer también estas dos lindas pinturas de Adolf Metfessel, artista que estuvo muy involucrado acompañando diversas exploraciones hacia distintos puntos del actual territorio nacional, y en la que está en la parte derecha de la diapositiva nos muestra a un grupo indígena en el cual se destaca una persona que está como en una posición dominante, como dirigiendo, como indicando, mientras que vemos a otro individuo masculino como en una posición más sumisa, pescando, tirando ahí una red aparentemente, y al fondo vemos a una mujer que espera. Veía esta pintura y me ponía a pensar en que refleja bastante el prejuicio propio de las ciencias antropológicas de la época y en general del cazador-recolector. El cazador-recolector que vive de lo que la naturaleza le ofrece, que está a merced de ella, con un líder que es coercitivo, el líder del grupo, el que manda, el que dirige, y una mujer que espera en casa con los hijos o que espera simplemente. El líder vendría siendo masculino, hombre, como digo, estaría como siendo dominante en ese sentido. Me parece que refleja bastante eso y no nos permite ver cómo realmente están pescando, no están los detalles, por ejemplo, y cómo es realmente la pesca, por lo menos en los grupos guaraníes, que por lo que sabemos actualmente usan plantas ictiotóxicas para envenenar a los peces y después recolectarlos. Sin embargo, y esto es algo que me interesa destacar, tanto en este cuadro como en el que está hacia el lado izquierdo de la diapositiva, que refiere a un momento de caza de un grupo Kaiwa, es que Medfessel nos ofrece dos cosas sumamente valiosas en estos dos cuadros, en estas dos pinturas. Primero, a nivel como de biodiversidad, se concentra en distinguir la heterogeneidad de la flora de la zona,
con colores, con formas, como que se toma ese tiempo para ir representando la gran diversidad biológica de la zona de la frontera nordeste. Pero también, especialmente en este cuadro de la casa de los Kaiwa, vemos que representa, de que hace un registro de una trampa de caza propia de los guaraníes que, bueno, les permite cazar fauna y que si uno va y se queda solamente con los documentos escritos, esto es algo que se pierde. O sea, uno lee documentos escritos, por lo menos a mí me pasó con los documentos con los que trabajé, que no hay mención de la real tecnología, de los reales conocimientos de los grupos guaraníes y de los grupos G que también habitaban en ese entonces el territorio de la frontera nordeste, sino que eso se pierde. Entonces acá se ve potencial también, no solamente de las imágenes que les fui mostrando, para reconocer representaciones que están marcadas por ideologías, por intereses y que todo eso se va recuperando en el contexto, analizando los contextos, analizando, digamos, los circuitos de circulación, cómo se producen, hacia dónde están destinados, hacia dónde, cuáles son los destinatarios, sino que también nos ofrecen este tipo de registros que por ahí se pierden, no los vemos salvo en estas imágenes, en estas pinturas. Finalmente, y Andrea, ¿podrías pasar la siguiente diapositiva? Finalmente cierro con esto, que es una imagen que está compuesta por 4 fotografías. Esta imagen está en el relato de viaje de Francisco Manzi, de 1910, y nos muestra algo que a mi parecer está muy relacionado justamente con lo que va desarrollando este autor. Este autor produce un relato de viaje que va en diálogo con la historia, con las experiencias de otros exploradores en tiempos pasados, y va como tratando como de construir una especie como de historia hegemónica del territorio nacional de Misiones. Y si bien esta imagen que les presento no tiene leyenda, no puso ninguna acotación respecto a la misma, sí nos dice, a mi parecer, cuáles serían los 4 elementos que como que considera más distintivos de la zona. Primero nos muestra el río Iguazú, después nos muestra los colonos, ahí nos aclara que son colonos polacos. Después nos muestra mulas cargando de producción de yerba mate, o sea, le da, digamos, como esa relevancia a la yerba mate y de paso también va mostrando en qué estado está la extracción y la producción y la extracción de yerba mate. Y finalmente las cataratas del Iguazú, tan frecuentes en el resto de los relatos de viaje, que bueno, también son resaltadas en esta imagen de Mansi. Este breve recorrido para mí es como más bien un intento preliminar, una primera aproximación a un grupo de documentos visuales que creo que permiten justamente evidenciar cómo la producción de imágenes está marcada por intereses particulares, ideologías, relaciones de poder, que se evidencian reconstruyendo entonces como todos estos contextos. Al mismo tiempo, como mencionaba, pueden darnos un registro de características que por ahí quedan perdidas en el discurso escrito. Muchas gracias. Gracias a vos, Constanza. Una presentación súper interesante. Realmente encuentro que, a ver, bueno, no sé, antes de abrir la ronda de preguntas, yo quería hacer un par de comentarios, si les parece bien. Eh, sí, no, me parece muy interesante el análisis a partir de lo visual y no buscar las fuentes y confirmar el texto a través
de las imágenes, ¿no? Creo que es una metodología eh, difícil de llevar a cabo, porque decirlo que en la práctica, que las imágenes no ilustran los textos, creo que estamos todos de acuerdo, no hay mucho conflicto alrededor de eso, pero tomar las fuentes gráficas, mapas o dibujos, fotografías, ¿no? Esta variedad de recursos visuales que estuviste compartiendo, para pensar la interpretación de los textos, tanto las afirmaciones, vamos a decir, cuando hay mucha coherencia, como las inconsistencias, porque creo que una dificultad metodológica de los investigadores de nuestro tiempo, de los historiadores, los geógrafos, lo que sea, es lidiar con las incertidumbres. Como que tenemos una tendencia a interpretar y, si no es posible, a sobreinterpretar lo que creemos que quisieron decir. Y cuando se parte de las imágenes, que ya tienen de por sí un margen de intraducibilidad a los lenguajes verbales, ya uno asume desde el inicio la premisa de que no va a ser posible decir todo, ¿no? Y eso genera algunas lagunas que se pueden ir resolviendo con el paso del tiempo, pero otras que no se van a resolver. Entonces, mi pregunta es más bien de orden metodológico, porque me parece que es algo que nos puede servir para conversar, que es, ¿qué pasa cuando te enfrentas a que son más las hipótesis que las certezas, ¿no? Que vos podés vincular el autor de una fuente con un texto, con un viajero, con un, no es intermediario, digamos, con quien la encarga y quien la recibe. Uno puede reconstruir el circuito de esas fuentes, pero ¿qué pasa en tu trabajo como investigadora cuando tenés una multiplicidad de fuentes y querés incluirlas en la investigación? Porque la otra cosa que ocurre es que cuando no sabemos qué decir de las imágenes, las dejamos afuera, ¿no? Total, no importa, las imágenes vienen a ser un complemento. En cambio, con las fuentes textuales hay una especie de pulposidad, digamos, nos sentiríamos culpables como investigadores si deliberadamente dejamos una fuente afuera solo porque no la entendemos. En cambio, con las imágenes queda como, bueno, qué sé yo, es algo secundario. Entonces, ya que le das tanta importancia a las fuentes, me parece que sería interesante que comentes tu experiencia y tal vez alguien más las propias. Sí, bueno, justamente a mí me ha pasado, bueno, yo estoy recién comenzando como con todo esto de analizar las imágenes, pero me ha pasado justamente eso, que por ahí me topo con una imagen y no la sé interpretar desde las fuentes que he consultado hasta el momento. Entonces, eso suscita nuevas preguntas, me lleva a seguir investigando, a seguir revisando, bueno, esta fuente fue generada en tal contexto, este autor está vinculado, el autor que la produjo está vinculado con tal círculo intelectual, y voy rastreando. El tema es ir rastreando, a mi parecer, tanto las imágenes como los nuevos documentos que se puedan ir incorporando, siempre van suscitando nuevas preguntas. A mí me pasó que en mi intento, sobre todo en la tesis, de ir reconstruyendo contextos, tenía, iba reconstruyendo, no sé, el contexto en el que había escrito Ramón Lista su viaje, su relato de viajes a Misiones. Y me topaba con que el autor estaba vinculado con un montón de otros contextos, y esos otros contextos a veces podían coincidir con los de Peiret o podían no coincidir, y me iba generando más preguntas, entonces también hay que hacer una especie de recorte. A mi parecer, es como algo que me parece que puede ayudarme a lidiar, sobre todo considerando que estoy pensando en hacer una tesis de posgrado, es hacer un recorte respecto a las fuentes, pero después uno queda pensando justamente y dice, bueno, pero ¿por qué escogí estas fuentes y no escogí estas otras? Entonces, bueno, es una cuestión de elección. Yo creo que es importante a la hora de plantearse una investigación, bueno, decir, yo tengo claro
estoy dejando de lado todo esto, me voy a concentrar en esto en esta ocasión, porque justamente si me concentro en lo demás, no termino nunca, siempre se suscitan más y más preguntas. No, pero Connie, Sí, no era una crítica, era todo lo contrario, es decir, que no sí, sí, recortar aquello que no entendemos o que no tenemos suficiente información, sino aceptar ese factor incógnita, ¿no? Es decir, bueno, incluirlo a modo de hipótesis. Creo que hay una resistencia o sea, arrancamos cualquier artículo, tesis, libro. Estas son las hipótesis de trabajo, pero es un recurso retórico, porque en realidad sabemos que al final del libro vamos a haber resuelto las hipótesis, es una invitación al lector. Lo que yo intento reivindicar y que me parece bien y que tal vez las personas más jóvenes que recién inician tienen una vinculación más próxima con las hipótesis, que es sostener que algunas de ellas no se van a resolver al final. Y que por eso no hay que decir, bueno, esto lo recorto porque no lo entiendo. Porque hay cosas que tal vez nadie va a entender. Y creo que las imágenes apuntan directamente a eso. Porque cualquier imagen es polisémica, no todas las imágenes están acompañadas de una explicación que nos facilite dónde ubicarla. Entonces, lo que me pareció más interesante de tu trabajo es la posibilidad de decir, existen estas fuentes. Bueno, no sabemos bien dónde, o en primera persona, o sea, hacerse cargo también, ¿no? No sé bien dónde ponerlas, pero están acá, son las mismas personas. Lo que que me quedó rebotando de tu presentación es que está muy claro que las hipótesis no dañan el resultado, que es algo, me parece que un poco por la presión de que hay que escribir, escribir, explicar, 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 a veces se cae en lo contrario, que sobreexplicando nos perdemos esa riqueza de lo que no se termina de entender del todo. Bueno, que me parece que hay un desbalance entre cómo sabemos que es la realidad, que nada está cerrado, que nada tiene una explicación, no sé qué, y después como historiadores vamos y cerramos todo. Y todo tiene una explicación y todo tiene un sentido y una intencionalidad, ¿no? Entonces me gustó mucho tu propuesta en ese sentido, que incluiste un montón de imágenes en tu corpus que no necesariamente están vinculadas de una manera clara. Entonces te quería felicitar por eso y a ver si alguien quería agregar algo Yo sobre quiero tu... aportar algo ahí en la metodología en relación a esto mismo que decía Carla, que es verdad que los historiadores muchas veces nos resulta más fácil, inclusive si no entendemos una fuente escrita, incorporarla y decir en futuras investigaciones se tratará de pipipi o dejar ¿no? Tirar el guante. Bueno, que alguien más lo investigue, no tengo idea de qué es esto, pero lo tomás para que la fuente quede en algún lado y la puedan rastrear otros historiadores, antropólogos, geógrafos, qué sé yo, quien sea. Y es verdad lo que dice Carla, que con las imágenes esa herramienta metodológica nos cuesta más, pero que es donde más nos pasa, ¿no? Todos los que trabajamos con una imagen, yo tiro una personal de mi trabajo, pero yo durante muchos años trabajé con la tapa del Mosquito, ¿sí? Una publicación del siglo XIX, en la que había unas caricaturas donde había muchísimos personajes en el tránsito de Venus por delante del Sol, un evento astronómico, no importa. Yo de esos personajes ubicaba a dos, los demás no tenía idea de quiénes eran, digamos, y es muy difícil fuera del contexto identificar una caricatura, ¿no? Después, bueno, con los años fui hablando con Claudia Román, con gente especialista en el Mosquito, en fin, fui identificando después a lo largo de los años a los personajes. Ahora, por esta presión de publicar, la primera vez que lo publiqué, nada, lo publiqué y dije, bueno, después, ¿no? Me ocuparé de quiénes son esos personajes, ¿no? Entonces, ahí, en mi caso era eso, no sé quiénes son estos personajes y entonces lo podía explicitar así. Bueno, yo lo que decía es identifico a este y a este y después, bueno, futuras investigaciones dirán, bli, 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 quiénes son estos otros. Pero en tus imágenes, bueno, hay algunas que me parecen alucinantes. Esta que es como unas viñetas que parece una historieta, digamos, no lo es porque los personajes no hablan con globitos, pero pareciera, ¿no? Es increíble, o sea, tenés como ahí una riqueza de fuentes alucinantes.
Después tenía una pregunta como muy concreta antes de la intervención de Carla que me suscitó todas estas cuestiones, que es, en muchas partes del mapa dice, ¿no? Por ejemplo, yerbales, etcétera. ¿Vos sabés si eso, y pensando acá en el trabajo de Carla también, de Tierra sin Terra Incógnita, etcétera, si ese yerbales, son yerbales que están, son una planificación de producción a futuro, es decir, todavía no están y son zonas aptas para yerbales. Bueno, como todo ese tipo de cosas más de qué es lo que están mostrando en los mapas, si son proyectos o si, o sea, si son deseos o si más bien, no, es un mapa de la productividad concreta, real de esas tierras, bueno, etcétera. No, y después recomendarte algo, ahora no tengo, después te paso las referencias, pero bueno, Podgón en algún momento dirigió a alguien que trataba sobre la comercialización y la producción de yerba mate, tal vez ya lo tenés entre tus referencias, pero haceme acordar si no después que te las busco. Eso nomás. Bueno, sí. Bueno, respecto a lo del mapa, y por lo que pude recuperar a partir de los documentos y todo, y para la época en la que produjo ese mapa del Vasco, habían algunos pocos colonos que se habían instalado y en el mapa del Vasco va encerrando, digamos, como en un cuadrado, va marcando, bueno, esta es la chacra de tal. Pero estos yerbales y estos pinares son como la expresión de un deseo de intervenir, de decir, bueno, acá tenemos pinares. Claro, Ojo, revisemos eso. Acá tenemos pinares, acá hay yerbales. En el caso, hay una parte en la que aparece un punto que es Campo Heré. Campo Heré, entre paréntesis, yerbales. Campo Heré, tengo entendido que era justamente una localidad, un sector donde ya se había instalado gente a trabajar con toda la producción de la hierba. Entonces es como una cuestión mezclada en cierta forma, porque el cartógrafo en este caso manifiesta, dice, bueno, acá estos son puntos de interés, pero al mismo tiempo algunos de esos puntos de interés ya venían siendo intervenidos. ujú, ujú, ujú. Connie, por la presentación. Desde el año pasado quería escucharte, porque sabía del tema, pero no lo había eh, eso comentado en el grupo. Me parece como súper interesante el tema. Em, Me queda un poco la pregunta, creo que entré como del otro lado en relación a lo que decía Carla acerca como de la diferencia entre las imágenes y los textos, porque recuerdo esta fuente de Bernardes que yo la trabajé, pero al final, bueno, todavía no fue publicado nada de toda esa investigación. Y es justamente como un cuadernillo, como tantas otras publicaciones, como revistas y prensa de 1900, donde coexisten, ¿no? Las imágenes con los textos. Eh, y a raíz de eso, eh, me surge un poco la pregunta acerca de los orígenes de estas imágenes y los usos que tuvieron, porque una cosa es una foto en una expedición científica y después cómo eso migra y termina utilizándose en otras publicaciones. Eh, y entonces, eh, quizás ahí como que se abre como una vía de ingreso distinta a esta idea de pensar como lo que dice la imagen, ¿no? Que es una mirada como más, como que nos restringe un poco sobre de que y volviendo a esto que mencionaba Carla sobre la intraducibilidad que tienen muchas cosas, las imágenes como tales,
donde no están diciendo, donde no es lo mismo decir que mostrar, y una vía que nos puede funcionar para pensar en eso es recurrir a, bueno, ¿por qué alguien tomó una fotografía? ¿Por qué alguien en 1892 hizo una pintura de los cazadores Kainwa? Yo sobre el tema de poblaciones en la región y en ninguna otra región no lo manejo. Pero lo que sí revisé sobre esa de Bernardes es la iconografía de las cataratas. eh, y esas fotos no las toma Bernardes, las toma un equipo. Yo supongo, vos me citabas el de 1901, entiendo que es la publicación de Viaje a las Cataratas. Eh, Sí, es esta expedición Mianovich, como que pasó un poco a la historia como la primera expedición turística que se hace a las cataratas y este como relato también bastante mítico de que a partir de esa expedición, Victoria Aguirre, que no pudo acceder por el paso argentino, porque no había tal paso argentino, llega a ver las cataratas desde el lado brasileño, alcanza a cruzar al lado argentino, pero en barco, y se toman las fotografías. Y de hecho, Bernardes dice, gracias, el lista quienes tomaron las fotografías, y la primera que está es Victoria Aguirre. Como que no, nunca voy a perder la oportunidad de reivindicar la labor de ella. Entonces, como a partir de ahí, más allá como de la historia, también aparecen otros mapas que no es una mirada solamente como extractivista, o es un extractivismo en otros términos, sobre todo lo que aparece en el recorrido, desde que salen de Buenos Aires, van viendo todas las plantaciones de frutales y de yerba mate, y después llegan a las cataratas y se ve estas imágenes como estos términos que vos decías, ¿no? De lo pintoresco. Incluso creo que llego a utilizar la categoría de lo sublime cuando toman las fotos de las cataratas. Pero ahí es donde como se entrecruza todo eso, se entrecruza como esta mirada eh, pintoresca y sublime sobre la selva, sobre las cataratas, que continuando como todo este imaginario turístico, y al mismo tiempo aparece toda esta visión extractivista del territorio, de los recursos naturales, donde entra pueblos originarios dentro de ese marco. Em, como, no sé si me queda como formularlo como pregunta, pero como veía que a veces como que coexistían estas dos miradas sobre la imagen como registro, eh, o de tratar como de recuperar qué dice, y si quizás se me ocurre eso, si fuiste como rastreando las derivas de algunas, al menos, de estas imágenes, si aparecieron en publicaciones especializadas, en la prensa, incluso en las fotografías, como estas colecciones que estamos investigando, para proyección o para circulación como material didáctico, digo, pienso como otros movimientos que se les puedan haber dado a las imágenes. Perdón, un solo detallecito de esto último que decía Paula. Hay unas proyecciones luminosas de principios del siglo XX de la yerba mate en Misiones. Creo que la cita Susana García en su tesis doctoral, pero bueno, habría que revisarla después, pero esto para unir los dos temas. Eso no. Y de hecho, gracias, María, porque lo de la colección que está en el Buenos Aires tiene fotos de Misiones, y, o sea, de todo el país, y digo, tranquilamente sí, se podría hacer ese match, y quizás son las que menciona Susana García. genial. Muchas gracias por todos los comentarios. Bueno, respondiendo a lo que mencionaba Paula, sí, yo lo que fui haciendo principalmente es tratar de concentrarme
en, en varios contextos. ¿Quiénes son los autores? ¿Desde dónde escriben? ¿Con quiénes estaban vinculados? Sabemos que muchos de ellos estaban vinculados con la élite nacional, estaban involucrados en cuestiones políticas, en cuestiones más del área del campo científico, algunos no, algunos como Bernardes, por ejemplo, estaban vinculados a lo político, pero también venían del periodismo, por ejemplo. Eh, Fui recuperando eso, fui recuperando después, y esto más que nada vinculado con, con la primera parte, digamos, lo que fue mi tesis de grado y que fue exclusivamente documento escrito, fui recuperando estos discursos, pero pensándolos en un sentido como más de estructura, no sé, por ejemplo, el índice, qué capítulos se les prestaba más atención, a qué capítulos no. Después con las imágenes, en qué lugar ocupaban estas imágenes en estos documentos, como para tratar de ir reconociendo, bueno, por ahí es que quiere ir el autor, por ahí es que a esto le quiere dar más énfasis, y después, lo otro que fui haciendo, que con las imágenes, bueno, esto que les estoy presentando es bastante preliminar, quiero seguir, digamos, como pensando las imágenes también en una cuestión como más de lo temporal. ¿Qué se puede ver en imágenes vinculadas con representaciones sobre el ambiente, sobre los pueblos indígenas, que quizás fueron producidas en 1880, 1890, sí hay cambios también en ese discurso, que fue algo que fui analizando a partir de los relatos escritos y quiero ir viendo a ver cómo me va en ese sentido también con las imágenes. La cuestión es cómo ir situando también y reconociendo los contextos en los que se generan estas imágenes. ¿Sí? Eh, y después, bueno, todavía me queda mucho que revisar, me queda mucho que analizar. Todo lo que me están comentando me sirve justamente porque ahora voy a ir buscando, voy a ir revisando a estas personas que me estaban mencionando. El trabajo de Irina Podgorny, que me mencionaba Marina, y lo tengo como un pendiente, pero sé que, sé que en algo me va a servir, así que es algo todavía que tengo que ir revisando. Y sí, con el tema de las imágenes, a mí me iba pasando justamente eso, que uno no las puede leer solamente porque está ahí, yo veo esto, no, sino que hay que situarlas justamente, hay que revisar esos contextos de producción, de potencial circulación, consumo, a quiénes están dirigidas, que también fue otra cuestión en la que me traté de concentrar y que todavía estoy revisando porque, como digo, todavía es una cuestión como muy preliminar la que tengo hasta ahora. Pero a partir, por ejemplo, de las fotografías, las imágenes que les presenté y que vienen de Lista, que vienen de Bernardes y que vienen de Mansi, que son autores que ya como que tengo un poco más trabajados, Lista producía para las sociedades argentinas de ciencia, de geografía, para cuestiones que venían encargadas como del sector más político, administrativo, o sea, va por ahí también, hacia ese público está dirigido. Pero en cambio Bernardes, como mencionaba Paula, produce algo diferente. Yo lo leí y como que sentí que estaba dirigido hacia un público más amplio, o sea, es un folleto propagandístico prácticamente, un pequeño relato de viaje que tiene ese fin como de propaganda. Y justamente esa cuestión de traer tantas fotografías, tantas imágenes, también puede ser pensada en esa línea como que las está usando con no solamente desde un discurso, desde una ideología, desde una forma de ver las cosas determinadas, sino también con un propósito determinado. En el caso de Mansi no publica tantas imágenes, por lo menos en este relato de viaje que estuve analizando, está compuesto como por dos libros, dos tomos,
hay imágenes, pero por ejemplo, salvo las que les mostré, por ahí puede haber alguna imagen, si mal no recuerdo, de paisajes, y en el segundo tomo como que se centra más en imágenes que tienen que ver como con personajes públicos de la zona. Entonces, él como que está como más enfocado hacia una cuestión como de construir, como decía, esta idea como de una historia hegemónica de la que hay ciertos personajes, hay ciertas características que como que conforman esa identidad del territorio nacional de Misiones, de identidad, digamos, como provincial. Pero bueno, eso es lo que les puedo ir comentando. Me queda bastante todavía que seguir revisando. Sí, Constanza, tenías una pregunta más acá, Carlos, que quería hacerte, Charlie. Sí, Sí, más que una pregunta es una especie de comentario. Yo tuve la suerte hace un montón de años de hacer un atlas para la provincia de Misiones. Con lo cual me metí mucho en la cartografía y en el tema. Y yo creo que Misiones no se puede mirar justamente como ser un país de una zona de frontera sin mirar el otro lado de la frontera, ¿no? Por ejemplo, Constanza hablaba sobre Campo Heré, ¿no? Porque Campo Heré era una zona ya ocupada hace mucho tiempo por Brasil, utilizando los yerbales. Entonces, la ocupación de Misiones es una ocupación en contra de Brasil, digamos, y todavía lo sigue siendo hoy en día, ¿no? Si uno trabaja sobre el Alto Uruguay en Misiones, ¿no es cierto? Constantemente hay la aparición de colonos brasileños, ¿no? Pero además, esto es una cosa que es interesante, que uno no puede mirar Misiones sin mirar al otro lado de la frontera. Como siempre habría que hacer con la frontera, ¿no? Porque la frontera es justamente nosotros y ellos, ¿no? Y acá los ellos son más importantes porque estaban antes que nosotros. Incluso, y hay otra cosa interesante. Claro, yo no soy un interpretador de imágenes, yo soy un lector de imágenes y un curioso de las imágenes, ¿no? Entonces, cuando, por ejemplo, yo miro un mapa de Peiret, que dice yerbales y pinares, yo me pongo a escuchar de qué está hablando y me doy cuenta de que no son ni yerbales ni pinares de los que hoy hablamos. Los yerbales de Misiones, hasta bien entrado el siglo, eran yerbales naturales, ¿no? Entonces la gente llevaba yerbales y lo utiliza y miraba los comediantes como un recurso, no, como un recurso minero era. Los yerbales estaban ahí y había que ir a explotarlos. Después, una vez que agotaron esos yerbales, que lo hicieron muy rápidamente, los plantaron, ¿no es cierto? Y lo mismo pasa con los pinares, ¿no es cierto? No son pinos plantados, sino que es interesante porque los primeros pinos, ¿no es cierto?, eran pinos naturales y después fueron reemplazados por los pinos actuales. La historia de Misiones tiene esa característica, ¿no? Tiene como dos momentos. La naturaleza, los pinares y los yerbales, y los yerbatales, porque fíjate que se usan otro nombre diferente, y los pinares actuales, ¿no? O sea, era simplemente esa pequeña curiosidad. Perdón por hablar siempre con los interpretadores, y yo soy muy mal interpretador porque no le doy mucha bolilla a quién estaba dirigido el mapa. Siempre estoy pensando que el mapa está dirigido a mí. Pero justamente, Charlie, nos sirve mucho porque también, digamos, es nuestro trabajo profesional como investigadores. Es importante, o digamos, voy a hablar en primera persona, es importante tratar de hacer un análisis que despierte este tipo de curiosidad en una lectura más como la tuya, que es lo normal. Ninguno de nosotros tuvimos ningún entrenamiento en interpretación de imágenes en nuestra formación. Es algo a lo que llegamos por distintas vías, pero nadie nos enseñó, con lo cual debemos estar cometiendo un montón de errores, sin duda, y estamos en ese camino, pero digamos, incluso en cartografía, yo estudié cartografía, enseño cartografía y realmente sigue siendo un desafío entrenar en las habilidades, no te digo de producir, sino de pensar las imágenes, no como representaciones de lo real o como indicios de que algo existió, es un desafío enorme. Entonces creo que estaría bueno que estas nuevas generaciones empiecen, que lo están haciendo, ¿no? Eso es algo que yo celebro mucho, a pensarlo dentro de esta complejidad
que no se cierra. Y mientras no sepamos cómo hacer, está buenísimo, voy a cerrar con lo que arranqué, que aceptemos que no vamos a poder explicar todo y que tenemos que lidiar con esa incertidumbre de decir, bueno, se produjeron imágenes que no estamos en condiciones metodológicas del todo de cerrar. Entonces, en lugar de sobreinterpretarlas y decir, con esto se representó tal cosa, esto significa tal otra, bueno, no sé, esto creo yo, a mi humilde saber y entender, que puede haber querido decir esto ayudándome de otras fuentes, ¿no? Pero está bueno no dejarlas de lado por el hecho de no entenderlas, Claro, ¿no? y vos fíjate que Peiret zafaba de la incertidumbre y le ponía el mapa tierra inexplorada. O Bueno, sea, esta es mi particular debilidad. Es que a mí me interesa especialmente lo que dicen que no se exploró, pero que alguna idea hay sobre eso. Bueno, ¿cómo meterse en esa lógica? Porque además, esto tiene una contracara, que es que tendemos a creer que entendemos todo lo que está en palabras, ¿no? Entonces, bueno, la imagen no la entiendo, pero acá el tipo me está batiendo la posta. ¿De verdad cree que el mundo es así? Bueno, no tanto tampoco, ¿no? Entonces, tratar de relacionar esas dos maneras de mirar las fuentes, tal vez nos ayuda a abrir unas puertas que hasta ahora venimos cerrando. Sí, 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 totalmente. ¿Alguien más Sí. quiere hacer algún, porque estamos, no quiero capitalizar la conversación, pero bueno, si nadie tiene otro comentario, no sé, Connie, si querés agregar algo para cerrar, algo que te quedó sin decir. Bueno, a ver, a partir de los comentarios de los últimos comentarios sobre todo, lo de pensar las fronteras es algo que es sumamente fundamental, porque no solamente a nivel geopolítico, o sea, no sé, por ejemplo, a mí que me interesa pensar también cómo se representa la biodiversidad. No podés centrarte solamente en el territorio de Misiones, porque esa biodiversidad abarca un territorio mucho más extenso y bueno, lo mismo con la cuestión intercultural, o sea, los grupos guaraníes no vivían solamente en Misiones, se trasladaban constantemente y pasaban a llevar estos límites impuestos por los estados nacionales. Y de hecho a mí me pasó que en un principio quería trabajar con Moisés Bertoni. Moisés Bertoni se instaló como colono, primero había intentado instalarse en Misiones, después se fue al frente para el lado del Paraguay y allá se quedó. Entonces, me pasaba que algunas cosas de Bertoni me servían y otras no me servían justamente porque estaba tratando de situarlo en un contexto nacional y Bertoni estaba al otro lado, pero los guaraníes con los que él interactuaba eran los guaraníes que también pasaban de vez en cuando de un lado para el otro. Entonces, el tema de las fronteras es sumamente importante, sumamente rico y tiene sus complejidades. Y respecto a lo último, sí, bueno, a mí todavía o sea, desde ya, porque estoy justamente en una etapa bastante preliminar, me genera bastante inseguridad todo lo que es el trabajo con las fuentes visuales, con las imágenes, pero justamente, por lo menos desde mi formación de antropología, lo que me interesa es como ir desnaturalizando también. O sea, ir desnaturalizando las relaciones que se expresan en ese contexto, en los relatos, en el discurso escrito, en el discurso visual. Así que bueno, eh, iremos viendo cómo va fluyendo de ahora en adelante y qué cosas nuevas se van incorporando, problemas, desafíos. Les agradezco mucho por estar presentes y por todos sus comentarios que me sirven muchísimo también para encarar la temática. Muchas Gracias gracias. a vos, Constanza, gracias, gracias. Bueno, nada, cerramos entonces el ciclo. No sé, Carla justo se desconectó, me parece, pero bueno, lo damos por cerrado. Estuvo súper interesante. Te volvemos a agradecer, Connie, que hayas podido venir a comentarnos tu trabajo. Les agradecemos a todos los que estuvieron acá. Y bueno, a los que lo vean después por YouTube nos pueden también dejar sus comentarios. Y a los que están acá los invitamos también al próximo episodio, que será el mes que viene, sobre el final,
ya tendrán novedades por red.